Gracias, tenemos la presentación con el intro en la nota de nuestro invitado. Marcelo Sosa, abogado con una amplia experiencia en la función pública, ha sabido marcar diferencia en cada lugar asignado. Hoy es diputado provincial por el departamento Pedernera hasta 2019. Uno de sus últimos proyectos de ley prevé sanciones a los padres que no vacunen a sus hijos. Estuvo muy cerca de la gestión Poggi y hoy está con los hermanos Rodríguez Sá. Se dice que aspira a ser intendente de su tierra, Villa Mercedes. Hoy, en Telemañana, el doctor Marcelo Sosa tiene la palabra. Bueno, ya está el diputado provincial, el doctor Marcelo Sosa. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy bien, Orlando. Muy bien. Gracias por venir. Muchas gracias. Yo sé que usted vuelve a Villa Mercedes, pero lo hemos demorado. Me demoré un poquito en la cumbre, había un poco de niebla. ¿Ah, sí? Y en la entrada de la ciudad de San Luis también, pero bueno, acá estamos. Bueno, se ha hecho el viajecito por venir. Así es. Doble agradecimiento. Siempre decimos que con aquellos que tienen que volver a la capital, porque usted realiza muchas actividades, estamos doblemente agradecidos. Bueno, este tema de la sanción a los padres es un tema que yo me parece que alguna vez yo hablé con usted y esto algo daba vuelta. Ya lo pensábamos. Sí, me parece que sí. Yo creo que en este caso el primer objetivo de este proyecto de ley que hemos presentado es que los chicos se vacunen. La sanción viene como una consecuencia del no cumplimiento de esa obligación de vacunar a los chicos. De hecho, veíamos que ha habido un rebrote de sarampión en nuestro país, en todo el mundo en particular, pero sobre todo en Argentina, y de hecho, desde este lunes hay una nueva campaña de refuerzo de las vacunas contra el sarampión. ¿Qué decimos nosotros? Que para aquellos padres o aquellos tutores que incumplan con el calendario de las 19 vacunas, van a ser objeto de una sanción, ya sea una multa o bien trabajo comunitario. Pero lo que primero queremos es que los chicos se vacunen. Ese es el primer objetivo. Y hemos dicho que aquellos que invoquen una razón personal, no médica, para evitar la vacuna. Porque nosotros, Orlando, sabemos que para o contra la tuberculosis hay una vacuna que es la BCG. Contra el sarampión, las rubiolas, las paperas, hay una vacuna que es la triple viral. Entonces, o si hablamos de la parálisis infantil, para evitar la parálisis infantil, hay una vacuna contra la poliomielitis. Entonces, ahí no hay discusión posible. Por eso, más allá de respetar las creencias, las opiniones y lo que uno considere sobre las vacunas, hoy la ciencia nos dice algo y hay que cumplirlo. Bueno, ahí en la presentación se esmeró la producción, le puso que usted era un... Bueno, es cierto que usted ha tenido destacadas intervenciones cada vez que le tocó un cargo público, fue ministro de Educación durante un buen tiempo, ¿eh? 5 años. 5 años, entre los que más ha durado, y compartió la gestión entre un gobernador anterior y entre dos gobernadores. ¿Cómo se cataloga o cómo se ve a la educación de San Luis en el resto del país? Digo porque ha tenido varios intentos de innovación, mejoramiento, profesionalización, ayornamiento, incluido ahora lo que se llama innovación educativa o generativa. Yo creo que la educación por definición es dinámica y lo que nosotros hoy vemos como innovación de una u otra manera se ha dado a lo largo de la historia. La primera vez que se estableció una mesa y sillas en los pupitres fue un avance científico-tecnológico. O cuando empezamos a utilizar las computadoras, por ejemplo, o cuando utilizamos las calculadoras. Hubo mucha resistencia, por ejemplo, pero eso fue innovación. Ahora, San Luis está liderando un proceso de innovación educativa, en este caso concretamente con las escuelas generativas. La educación está en crisis a nivel mundial, en la universidad, en cada uno de sus niveles, en el sector docente, en las políticas que diseñamos los políticos, pensando en la educación, todo eso está cuestionado, está en crisis, está como en observación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos animamos a innovar o dejamos que las cosas sigan como están? Hay una gran revolución en todo lo que significa cuál es el futuro del ser humano, presente inmediato y futuro. Los estudiosos indican que hay ciertas
ocupaciones o profesiones que no van a existir más en el futuro, pero hablo de futuro de ahora. Por ejemplo, los que venden o los operadores turísticos. Cuando uno viaja a otro lugar, es raro que uno se contacte con una empresa. Casi todo lo compra por internet. Bueno, es una de las profesiones que van a desaparecer. Vemos cómo avanza, por ejemplo, los históricos diarios de papel. Sí. Cómo son los medios de comunicación, cómo se plantan hoy. Tal vez hoy, sin ser especialista lo digo, que el problema de los medios de comunicación es verificar la fuente de información. Porque se dicen tantas cosas en internet que poner algún límite, alguna censura es imposible. Ahora, ¿cómo hacemos para ver cuál es la información verdadera? Es un problema que tenemos en la educación, en la política, pero también los tienen los medios de comunicación. ¿Pero el educador se puede reemplazar en algún momento? El que está frente al aula. El ser humano es irreemplazable. Mira, Orlando, en el ciclo lectivo 2019, en 500 escuelas de Japón empiezan a enseñar inglés los robots. Inteligencia artificial. Está bien. Esto es dentro de 2 meses. Japón, que es un país que lidera la innovación, que lidera el mundo científico-tecnológico, uno de los países más ricos del mundo y con mejores índices de desarrollo humano. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, han dicho porque faltan profesores, porque es más barato inclusive. Ahora, ¿qué hacemos? Yo soy docente. ¿Qué hacemos los docentes para que la clase, para que ese encuentro con los alumnos valga la pena y no sea mejor irse a internet? O para que yo me quede en mi casa, en pantuflas, ahora diríamos en hojota porque empieza el calor, y evite ir a la universidad. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago para que valga la pena informarme o conocer qué es inglés? ¿O qué hacen hoy los periodistas para que en vez de ver internet yo ponga la televisión? Está en crisis todo. Entonces, creo que son los planteos que tenemos que hacernos. La figura del docente es irreemplazable, pero seguimos dando la clase, como siempre, abriendo una hoja y dictando. Bueno, evidentemente, y quiero meterlo porque ahí quería meter un bocadillo, toman auge cada vez más las carreras no presenciales, en la cual yo alumno, usted doctor alumno en su propio hogar, en su propia PC de escritorio, donde sea, estudia y solamente asiste un día determinado a la universidad para rendir. Digo, las clases no presenciales, lo que acostumbrábamos nosotros cuando estudiamos, a la actual. Y con el tema de las escuelas generativas o esta innovación educativa, se discute más en San Luis si está bien o está mal que en el resto del país donde todavía no se aplica. ¿Por qué se discute, se polemiza tanto acá? Yo creo que esa polémica, como usted remarca, creo que no está. Creo que a veces se hace desde las ganas de conocer más. Yo he terminado una especialización en docencia universitaria en la Universidad Nacional de Cuyo, que tiene nivel A de la CONEO, es decir, la carrera mejor calificada de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad de Mendoza. Es a distancia. Por supuesto, tenemos encuentros presenciales, pero el nivel de exigencia, el nivel de conocimientos que he adquirido para mí es maravilloso. Me ha costado muchísimo y es a distancia. El camino, creo que una gran parte de la universidad se orienta a las carreras a distancia. Porque hoy, Orlando, no tenemos localización. Si yo hace rato estaba chateando con un amigo que vive en Alemania. No tenemos. La globalización... no hay fronteras. No hay fronteras. Entonces vamos a seguir obligando a nuestros alumnos a que de 8 a 8:45 tienen que estar obligados a pensar matemática. Y de 8:45 a 9:30 lengua. ¿Por qué no generamos, y ahí está la palabra que usa el gobernador de la provincia para las escuelas generativas, ¿por qué no generamos otras formas de conocer? Le pregunto, doctor, porque usted habla mucho, ha estado trabajando con el gobernador. En algún momento escuché que al gobernador de San Luis, en el buen sentido de la palabra, se lo denominaba, se lo tildaba como el transgresor en la educación. El transgresor en el buen sentido, de incorporar, copiar o traer o adaptar modelos exitosos, o al menos con no resultados negativos muy importantes, a la educación pública. Alberto Rodríguez Sá, nuestro gobernador, tiene una mirada tan adelantada que muchas veces ha sufrido algunas incomprensiones de
de San Luis, de la clase política, de la clase social, pero es porque va adelante, Alberto. Y en el tema de educación, él la mira con mucha delicadeza, porque él es maestro. Lo mismo que Adolfo, son maestros de la gloriosa escuela normal, mixta. Entonces, conocen las falencias de la educación. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones. Hacemos lo mismo, una postura conservadora, lineal, que es más cómoda, o innovamos, o intentamos cambiar, como dice usted, Orlando, transgredir. Entonces, yo creo que en este sentido nos tenemos que animar. Yo a diario trato de innovar cuando me toca dar clases. Y yo lo digo con mucha sinceridad a mis alumnos, se los dije el miércoles pasado, y a los colaboradores de la cátedra. ¿Qué hacemos para que estos adolescentes, estos jóvenes, para que ellos sea más provechoso levantarse, aguantarse toda una tarde en la universidad sentados y no quedarse en casa, buscando información por internet, que es mejor, que es mucho mayor y que no tiene ningún límite? Ahora, ¿qué hacemos? Nuestra fortaleza como docentes, como educadores, no está en el conocimiento teórico, porque somos limitados. El conocimiento está en Internet, en las bibliotecas. Ahora, nosotros sí tenemos nuestra fortaleza es la experiencia. Yo soy abogado hace 18 años, bien, casi 20 años. Entonces, esa es la experiencia y nosotros tenemos que conducirlos, orientarlos en el camino de la profesión. Y es lo que hace un maestro. Doctor, el modelo escuela generativa dentro de la innovación educativa. El viernes pasado, hace una semana, en la Escuela Corazón Victoria cumplió 2 años, que fue la primera experiencia. Se han ido agregando un importante número hasta la ruralidad secundaria. ¿Cuándo se pueden ver, usted desde su visión, los primeros resultados como para evaluar esta innovación? Orlando, yo hace un año defendí una tesis doctoral. Soy doctor por la Universidad de Salamanca, en Buen Gobierno. Analicé políticas educativas. Hay estudios que indican que para evaluar en toda su trayectoria una política educativa tienen que transcurrir 50 años. 50 años. Por supuesto, trasladamos esa situación a los subsistemas nacionales, ¿no? Pero hay una gran evaluación sin ser tal, que es mirar a los chicos. Cuando los chicos quieren ir a la escuela, cuando están entusiasmados, cuando están contentos, cuando vemos que el docente disfruta, cuando vemos que el docente no falta, cuando vemos que los chicos no faltan, cuando vemos que los padres disfrutan llevarlos a la escuela y disfrutan porque lo ven bien a su alumno, es la mejor aprobación. Por supuesto, hay toda una forma sistemática de evaluar el desempeño educativo, etc. Pero hay algo más, y que es esa sensación de felicidad o de comodidad que tienen los alumnos, y uno lo ve, uno se da cuenta cuando se disfruta. Y eso yo creo que es un gran avance que estamos teniendo en San Luis. Por supuesto, son recién nacidas las escuelas generativas, pero creo que es un gran camino que se ha iniciado sin oponerse, sin competir, sin enfrentamientos con el sistema educativo que conocemos. ¿Otra provincia de nuestra nación ha adoptado o ha preguntado a San Luis? Hace unos días escuchábamos que desde el Ministerio de Educación de la provincia que hay mucho interés de conocer cuál es la forma de trabajar de las escuelas generativas y así lo habían consultado, estimo, en el Consejo Federal de Educación. Está bien. Yo creo que San Luis siempre innova, ¿no? Entonces, en este caso, nos están mirando. Quiero ir a su ciudad, a Villa Mercedes. ¿Por qué hay tanta ebullición política en esa ciudad? ¿Se caracterizan por eso los mercedinos o el departamento de Pedernera? Los villamercedinos somos más, aún siendo San Luis la capital política de la provincia y administrativa, Villa Mercedes tiene toda una efervescencia de todos los ámbitos, educativo, jurídico, político. Está bien. Porque yo creo que forma parte de la esencia misma del Villa Mercedes. Nosotros tenemos sangre ranquel. Seguro. Entonces somos más de cuestionar, más de ir al frente. Sí, la única diferencia es que San Luis es la capital política administrativa.
Digo, pero Villa Mercedes tiene su vida absolutamente. Bueno, y Villa Mercedes propia. tenemos una ciudad de más de 400 años con una ciudad de un poco más de 150. Pero yo creo que Villa Mercedes tiene una fuerza impresionante en el comercio, en la economía, en las industrias, en la producción agrícola ganadera, porque recordemos que de Villa Mercedes ya comienza o ya está en la pampa húmeda. El sector agrícola, ganadero, tiene una fuerza impresionante y sigue creciendo la ciudad, a pesar o gracias a, según como se lo vea, de no ser la capital de la provincia, y que estamos orgullosos de trabajar en esta ciudad, de seguir trabajando por eso. Bueno, hay casos de provincias donde la ciudad más importante no es la capital, sino es que, alguna ciudad que reúne todas las condiciones. Lo que pasa es que muchas veces tiene que ver con su historia. Seguro. La provincia de San Luis se llama provincia de San Luis por la ciudad de San Luis, ¿no? Pero yo creo que tenemos que trabajar y fortalecer todas las ventajas que tiene nuestra ciudad. En la lista, larga lista, que creo que se ha achicado por ahora, hay una cantidad de personajes políticos, personajes en el buen sentido, personas ligadas a la política, que pretenden ser intendentes. Usted en algún momento salió su nombre. ¿Es por pedido del partido, por una vocación natural? No, a mí me gustaría muchísimo ser intendente de la ciudad de Villa Mercedes. Yo soy hijo de Villa Mercedes y si estamos en política, ¿cómo no vamos a aspirar a ocupar un cargo de intendente, que es la máxima autoridad a nivel ciudad, ¿no? Pero yo lo hago primero que creo que puedo hacerlo muy bien, y segundo lo hago dentro de un espacio político que es el peronismo de San Luis, y ponerme a disposición para eso, para otra cosa, donde sea que pueda trabajar. Y eso creo que me posiciona en el buen sentido, ¿no? Porque hay cosas que son más fáciles de hacer. Ser intendente de una ciudad, supongo, por lo que conozco, que es muy difícil. Entonces, ¿por qué me meto en ese lugar? Bueno, creo que porque tengo muchas cosas para dar y me gustaría trabajar por la ciudad de manera con mucha inteligencia, con mucho trabajo, pero sobre todo con mucha buena voluntad, Orlando. Bien. Doctor, muchísimas gracias. Estaremos atentos a la lista. Quién se cae, quién sube, lo que será seguramente una reñida, quizás interna o definición del partido para definir el candidato a intendente para suceder al contador Merlo. Muchas gracias. Muy amable por su visita. Muchas gracias. Gracias, doctor.